Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar con la exposición del libro de constelaciones estructurales que venimos leyendo de Guillermo Echegaray. Específicamente a mi grupo nos corresponde el capítulo 11 y 12, formatos específicos de constelaciones. El grupo está conformado por quien les habla: Carla Carril Rojas, Seleni Gutiérrez Cruz, Longa Pardo Daniela, Karen Romero Horna, María José Saavedra Díaz y Natalie Daza Vázquez. Para poder entrar en contexto, vamos a brevemente a recordar acerca de las constelaciones, que son una herramienta que accede a un nivel que otras herramientas no acceden. La diferencia mayoritaria con respecto a las constelaciones familiares es que las constelaciones familiares siempre llegan a una solución final, mientras que las organizacionales no. Lo interesante de una constelación organizacional es el aporte de indicadores sobre aquello que hace que las personas y sus organizaciones y empresas puedan prosperar. En las constelaciones organizacionales se trabaja con representantes, no con roles. Importa mucho la posición donde se colocan y las sensaciones que los representantes tienen en ese momento, porque se trata de analizar temas y dinámicas de una organización con representantes vivientes que nos van a aportar feedback sobre el sistema, ¿no? Entonces, dicho esto, pasamos, ¿no?, a recordar, bueno, acerca de las constelaciones estructurales, ya que pueden hablarse en distintos formatos gracias a los esposos Insa Sparrer, que es psicóloga, y Matías Varga von Kibet, que es lógico, que son quienes han desarrollado estructuras más abstractas que han permitido que sus formatos sea insertada las constelaciones en contextos distintos a los contextos familiares. Bien, entonces hay algunas ideas básicas que se tienen acerca de las constelaciones estructurales, pues que son estructuras abstractas y que parten del hecho que toda constelación es una constelación estructural. Es posible representar lo que se constela. Son las estructuras y la relación que se da entre una constelación y el mundo real. Lo que se representa son nuestras ideas, nuestras percepciones o construcciones, es decir, la manera como uno percibe el sistema va a depender mucho de la pregunta que uno trae, de la intención que uno tiene, de cómo es que uno percibe el sistema y qué trae con ello, ¿no? Entonces también el foco no es el cliente como tal, sino es la parte del cliente que entre en contacto con el asunto, la cuestión, el tema o la interrogación que se trae y que se va a representar en una constelación. Ahora, las constelaciones no es tanto el contenido, ¿no?, en sí de todo el sistema, sino es en cierta forma un esquema de relaciones, de diferencias, de interacciones, ¿no?, que van a servir al facilitador como guía. También las constelaciones estructurales trabajan con elementos abstractos, ¿no? Por eso les decía al inicio, con lo que sienten los representantes en ese momento en donde están ubicados dentro de la constelación, ¿no?, con sistemas internos. Es una forma, se diría, para estos autores, ¿no?, quienes lo han desarrollado, que son Insa Sparrer y Matías von Kibet, nos dicen de que es una forma más apropiada de adaptarse al mundo del cliente, de entrar en él sin necesidad de saber cuál es el contenido total de este mundo. Bueno, ahora que ya tenemos una definición, ¿no?, acerca de lo que son las constelaciones estructurales, vamos a desarrollar, por ejemplo, el primer modelo que nos muestra acá el libro, que es la constelación de tema desenfocado, ¿no? La constelación de tema desenfocado es apropiada cuando se siente que hay
algo poco nítido en la cuestión que el cliente trae, ¿no? Generalmente es un formato básico, ya que va a aparecer casi siempre en todas las constelaciones, porque siempre va a haber por ahí algo nuevo que surge, ¿no? El foco se diría, ¿no? Que va a responder a una pregunta, ¿quién, no? ¿Quién trae? El tema oficial responde a la pregunta, ¿qué trae? El tema desenfocado responde a la pregunta, ¿qué más puede traer, no? Entonces, este tema desenfocado es aquello, se diría que es aquello que dentro de la constelación no se ha contemplado y va a aparecer dentro de él, ¿no? Este tema desenfocado es el hecho de dejar que algo aparezca, lo han desarrollado mis compañeros en el capítulo 9, ¿no? Es una intervención de proceso que es muy habitual para establecer separaciones sanadoras. ¿Qué es esto? O sea, en el capítulo 9 nos habla que una separación sanadora nos va a ayudar a distinguir y va a ser propicia para una cura de una conexión patogénica. Incluso nos ponen un ejemplo, ¿no? Nos dice, hay un perjuicio, ¿no? Que se llamaría una conexión patogénica y se va a curar mediante una separación sanadora que va a distinguir. Ejemplo, el nuevo jefe de esta empresa no es el antiguo jefe de aquella otra empresa con quien nunca pudo solucionar sus diferencias, ¿no? Entonces, gracias a esta constelación de dejar que algo aparezca, pues la persona se da cuenta de que este nuevo jefe no es el mismo, ¿no? O sea, ahí apareció algo. Apareció algo. Es cuando uno, por ejemplo, dice, no quiero hacer algo y nunca tomo la decisión. En este ejemplo, quiero llevarme bien con mi jefe, pero nunca puedo. No es que no puedo, es que traía algo, apareció algo, ¿no? Apareció esta conexión patogénica y bueno, gracias a la construcción de esta constelación, pues se dio cuenta de que este jefe no es el mismo que aquel antiguo jefe con el que nunca pudo curar sus diferencias. Otra herramienta que nos resulta útil en esta constelación de temas desenfocados son las manos catalépticas, ¿no? Que también ya se ha desarrollado en un capítulo anterior, ¿no? Acerca de el terapeuta, el que dirige en este momento, se diría el guía, ¿no? Con la herramienta de mano cataléptica, pues con una mano enfoca el tema, pero tiene la otra mano cataléptica que va apareciendo y luego lleva de uno a otro tema aquello que pueda aparecer y le da la atención, el foco a aquello nuevo, aquello otro que, que cambió la perspectiva del problema con el que llegó al inicio, ¿no? Bueno, ahora sí pasamos al siguiente modelo, que es el tetralema. El tetralema es una herramienta, es un formato, ¿no? Desarrollado, es una estructura, es una herramienta en realidad antigua que aparece a la que aparece a la pertenece, perdón, a la lógica budista del siglo VIII a.C. En India. Se utilizaba en ese tiempo para resolver problemas judiciales, o sea, quién tenía la razón en una disputa. Por ejemplo, ¿no? Decían, en este caso, en el tetralema, como su nombre dice, tetra viene de 4, ¿no? Viene A, es la posición. Por ejemplo, el asunto A, dice, una persona que dice esta herencia es mía. Al frente se pone a la persona B que dice, no, esta herencia no me pertenece. Se pone una frente a la otra. Se ponen en forma de cruz, ¿no? Luego en la parte de arriba se pone la tercera posición, ¿no? Que sería ambas cosas, ¿no? A veces se puede ambas cosas y a veces no se puede. Pero en esta tercera posición se trata de encontrar la complementariedad entre A y B. O por ejemplo, A, tomo este trabajo, B, tomo este trabajo, tomo otro trabajo. Y pongo al costado ambas. A veces se puede y a veces no se puede. O puedo encontrar una complementariedad que hay en común entre ambos. Algo que tienen en común, algo que todavía no había visto y me da un nuevo encuadre al dilema. Luego la otra posición que se pone de manera opuesta a la tercera, por eso les decía que era en forma de cruz, ¿no? Que es la cuarta posición. Ninguna de estas, ¿no? Que me abre una perspectiva de este dilema inicial a una posibilidad distinta, que es un reencuadre externo, o sea, cuando las cosas se ven un poquito como desde fuera, ¿no? Entonces,
Inicialmente, esta estructura del tetralema nos podía servir para cualquier tipo de polaridad entre dos posiciones, o sea, generalmente se utiliza para la toma de decisiones, es útil y es para cualquier tipo, porque puede ser, por ejemplo, ¿no? Como les decía al inicio, A, la persona dice esta herencia es mía, B, la otra persona dice no, la herencia me pertenece. O por ejemplo, otro ejemplo, voy a ir a tomar este trabajo y la posición B sería no, voy a tomar otro trabajo. O incluso para cosas personales, quiero seguir con mi pareja, esposo, esposa, o la otra posición, no, quiero separarme, quiero divorciarme. Y ante esas dos posiciones que están una arriba, otra abajo, a la derecha aparece la tercera posición, ¿no? Ambas. Veo que tienen en común ambos. Luego, en frente a ambas aparece ninguna para abrirme más la perspectiva, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Entonces, hasta acá, puede ser las cuatro posibilidades del tetralema, pero en el siglo segundo antes de Cristo, Nagarjuna, que es un filósofo de la India, también negó al tetralema. ¿En qué sentido? Que dijo que esta posición este tetralema de cuatro posiciones era demasiado estático y demasiado fijo, y que había una quinta posición que se ponía fuera de estas cuatro posiciones que se ponen en forma de cruz, se pone en cualquier lado, al costado, ¿no? Y se llama ninguna de aquellas, ni tampoco esta, ni A, ni B, ni ambas, ni ninguna, ¿no? Entonces es como ver un total cambio de perspectiva, ¿no? Ver las cosas desde otro sitio, desde un lugar donde de repente puede aparecer el humor, la compasión. Cuando uno ve la situación, da una reflexión interna al verla así desde fuera, con todas las posibilidades, ¿no? Entonces, resumiendo, el tetralema se utiliza para una variedad de toma de decisiones. Cuando nos vemos con caminos encontrados, donde no sabemos a dónde ir, ahí resultaría útil esta herramienta. Nos ayuda a explicar la validez de cada una de las posturas, de lo que está detrás de cada una de ellas, y que podemos aumentar las posibilidades u opciones al ver lo que hay detrás de cada posibilidad, de manera que nos vamos a sentir más libres para tomar nuestras propias decisiones. Bien, para continuar, tenemos otro formato de constelación organizacional. Se trata de la constelación de polaridades de creencias o más conocido como triángulo de valores. Está basado en los autores Varga von Kibet y Sparrier. Se trata de un formato de constelación sistémica estructural y trabaja con valores, orientaciones, recursos y visiones. Es útil para transformar sistemas de creencias y además se basa en la filosofía del yoga, en cuanto que se puede distinguir dentro de ella tres principales polos, el Jnana, el Bhakti y el Karma de yoga. Los nombres o conceptos aludidos podrán variar en su formulación según el contexto, pero siempre su esencia sigue intacta. Por ejemplo, para poder edificar este triángulo de valores, la constelación se podría formar con tres polos. El polo del saber, que se basaría en la comprensión, la verdad, el conocimiento, la visión, la lógica y el pensar. El polo del orden, que se trataría de la estructura, la acción, el deber, la ética, la responsabilidad, las causas y los efectos y el querer. Y el polo del amor, que se trataría de la empatía, la compasión, la confianza, belleza, conexión y sentimiento. El objetivo principal de esta constelación es que el cliente pueda tomar la libertad de utilizar las posibilidades de recursos en cada uno de los polos. A menudo, uno de los caminos al polo está bloqueado debido a una experiencia que ha podido suceder. El libro nos explica que, como ejemplo, podríamos tomar el caso de mobbing dentro de una organización. Un caso de mobbing podría bloquear el acceso al polo de la confianza, ¿no? Entonces, este recurso, que es la confianza, podría quedar bloqueado, anulando su uso para el normal desarrollo de la misma organización y de las personas. Por eso decimos que ese triángulo sirve para poder transformar las creencias, ¿no? La creencia de que tal vez la confianza se ha perdido y poder transformar este pensamiento en que la confianza todavía está ahí, es posible recuperarla y también es posible utilizarla de una mejor manera. Bueno,
Continuando con los formatos, tenemos el formato de constelación del problema, basado en los autores Spirer y Varga Montiel, los mismos que proponen el formato de triángulo de polos. La constelación del problema se trata de usar las partes de la gramática perteneciente a un problema, ¿no? Los llamaremos como los elementos de una constelación. Esta constelación tiene su propio objetivo. De los elementos que se pueden mencionar dentro de esta constelación están el foco, que se refiere a quién tiene el problema, el cual puede ser un individuo, puede ser un grupo, pero siempre debe haber un foco. El objetivo, es decir, aquello que se desea pero que todavía no se ha alcanzado. Inclusive también cuando el objetivo puede hacer que nada cambie dentro de la actual situación. Es decir, que el objetivo que propone no siempre debe implicar un cambio. Tal vez precise el cliente que la situación deba quedar igual. Otro elemento son los obstáculos, ya que si no hubiera obstáculos, nada impediría que se alcance el objetivo, de modo que los obstáculos son esenciales en esta constelación. Más allá tenemos los recursos que son de parte del cliente, ¿no? Él debe conocer y sabe que tiene recursos necesarios para poder solucionar el problema. Y también podemos ayudarle a darse cuenta de que no está usando plenamente todos los recursos, ¿no? Y de que es muy posible de que alguno de sus recursos esté fuera de su conocimiento. Otro elemento es la ganancia secreta. Es aquella que el cliente saca de la situación que mantiene como está. Es secreta y escondida. Esto se refiere a que el problema se está manteniendo porque secretamente el cliente está obteniendo una ganancia de esa situación. Si nada ha cambiado, es porque se está obteniendo algo de todo ello. A menudo el cliente no lo sabe. Por eso es que hay que guiar al cliente para que pueda darse cuenta de cuál es la ganancia secreta de mantener el problema así. Otro elemento es la tarea futura, aquello que habrá de acometer una vez que se alcance el objetivo. Es la respuesta que el cliente da a la pregunta. Imagine que hemos hecho este trabajo y hemos dado ya un paso hacia la solución. ¿Cuál sería el paso siguiente? Es importante tener claro que la tarea futura a veces se puede confundir con el segundo paso, con el objetivo, ¿no? Entonces hay que poder diferenciar bien cuál es el objetivo y cuál sería la tarea futura. Es decir, que uno va después del otro. Y bueno, este formato trata básicamente de estos aspectos, de los elementos que puede tener un problema. Como hemos mencionado, son varios elementos. El foco, que se refiere a quién tiene el problema, al objetivo, que es a dónde se desea llegar, los obstáculos necesarios para poder transformar estos en recursos. Luego tenemos los mismos recursos que el cliente ya tiene, la ganancia secreta, que es lo que obtiene de mantener la misma situación, la tarea futura, que es la respuesta que el cliente dará cuando se dé cuenta que el problema ya está solucionado. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora acerca de la constelación de la Balances Scorecard. Esta es una herramienta de consultoría que puede transferirse al mundo de las constelaciones y ser utilizada como una estructura. Es decir, nosotros al utilizar esta herramienta vamos a poder escuchar o percibir las diferentes formas o perspectivas de ver a la empresa según ciertas dimensiones. Entonces, estas dimensiones son las que estamos visualizando. Son 4: financiera, de los clientes, de los procesos y de la innovación y desarrollo. En la dimensión financiera, vamos a realizar una pregunta referente a la percepción desde el punto de vista económico. Entonces, esta pregunta podría ser: ¿cómo se percibe la organización desde el punto de vista económico? Obviamente lo va a responder una persona que sea representante de esta dimensión para nosotros poder tener una perspectiva global acerca de la organización en el aspecto financiero. La segunda dimensión es la de los clientes y la pregunta va a ir dirigida hacia las personas que reciben los servicios o el producto de la organización. Entonces la pregunta sería: ¿cómo la sienten los que compran sus productos o utilizan sus servicios?
Esto con la finalidad también de que podamos ver a la organización desde afuera y obviamente también va a tener otro representante esta dimensión. La tercera dimensión es la de los procesos. Bueno, siguiendo la misma estructura, vamos a hacer una pregunta referida al punto de vista de aquello que hace funcionar a la empresa. Va a haber otro representante diferente en esta dimensión. Y por último, la dimensión de innovación y desarrollo va a también ser la percepción, una pregunta referida a la percepción de la organización en términos del futuro de la misma. Entonces, el objetivo de este balance scorecard es hacer un diagnóstico de cómo es que la empresa está, cómo es que la empresa está transmitiendo sus objetivos o la forma en la que está trabajando la organización hacia otras personas. ¿Sí? Y para esto requiere de 6 elementos, 4 representantes para cada dimensión, como ya les venía comentando, uno para la organización, ¿sí? Que sirva como representante de la organización, y finalmente otro para el cliente o para el cliente, que vendría a ser el foco en las constelaciones. Bien, entonces la idea es que formen como un rectángulo las 4 personas de las 4 dimensiones, se pongan en un ángulo cada uno del rectángulo y siempre van a mantener el mismo lugar. Puede cambiar la dirección, pero siempre van a mantener el mismo lugar. Y el cliente también encuentra un lugar para la organización y luego constela al foco, ¿sí? Entonces sería, imagínense un rectángulo con los 4 ángulos, que serían las dimensiones. El cliente y el foco fuera de este rectángulo encuentran una posición para cada uno. Después de ello, después de hacer esa organización en el espacio, se realizan las preguntas, se hace la entrevista, el foco también puede opinar acerca de las dimensiones, puede dar su punto de vista, añadir o cambiar según las cosas que hayan dicho. Incluso ¿no? pueden mover a ciertas personas en ese punto. Y por este motivo, esta constelación de la balances scorecard vendría a ser como una herramienta de diagnóstico, como le dije al inicio, y una vez que se realiza, sí vamos a necesitar realizar también o hacer una consultoría posteriormente, puesto que esto solo nos va a brindar luces acerca de lo que está pasando en la organización, pero no vamos a poder abordar ninguna dificultad que ésta esté presentando. ¿Bien? Seguimos con la constelación del plan de carrera. Esta herramienta también es muy bonita y es muy útil para acercar al cliente interno a sus recursos. Usualmente es el cliente interno, o sea, los trabajadores de la organización. Obviamente aprovecha las virtualidades, aprovecha las cualidades de la constelación para poner al cliente en contacto con sus recursos, justamente lo que decíamos, y podría ser el siguiente paso a su vida profesional. ¿Sí? Entonces, aquí en este plan de carrera vamos a hablar de diferentes elementos que puedan existir en la vida de un trabajador, como por ejemplo los estudios, las personas significativas, los conceptos, las experiencias laborales. Dentro de todos estos elementos, voy a hablar un poquito de cada uno, que más o menos ya nos podremos imaginar de qué se tratan. Los estudios vendría a ser la carrera, tal vez que ha estudiado el trabajador, las formaciones, los cursos, seminarios, todo lo que tenga que ver acerca de su formación académica. Luego vendría otro elemento, serían las personas significativas, personas que a lo largo de su vida profesional, a lo largo de su vida educativa, laboral, hayan trascendido en su vida y no sé, pueda que ahora lo emulen, ¿no? O quieran, o lo tomen como referente para trazarse metas o para lograr ciertos objetivos. Podría ser un jefe, podría ser un familiar cercano que es muy exitoso laboralmente, podría ser un experto, una celebridad, etc. También está otro elemento que vendrían a ser los conceptos, que son ideologías o teorías que han sido importantes también en la vida de la persona. Bien. Y finalmente tenemos el elemento de las experiencias laborales, que son justamente trabajos
oficios que ha tenido esta persona que ha causado cierto impacto o ha trascendido en su vida. Entonces, más o menos el proceso del plan de carrera es, en primer lugar, que la persona, que el trabajador elija estos elementos importantes en su vida, ¿sí? Presentárselos, ¿no? Decir que, no sé, los estudios, que las experiencias laborales, las personas significativas y los conceptos son elementos importantes en nuestra vida, entonces que él vaya identificando qué elementos son los más importantes, ¿no? Puede que elija 3, puede que elija 4, no hay ningún problema, pero tiene que elegir. También, después de eso, el cliente se imagina una línea en el suelo. Puede que esta línea no sea recta, puede que esta línea sea, no sé, como un laberinto, puede que sea curva, no lo sé, y no hay ningún problema en ello, pero sí tiene que tener un inicio y un fin, ¿no? El tiempo que pasa desde ahora y va colocando a sus representantes, es decir, dentro de cada elemento que él vaya eligiendo, va a colocar a un representante. Por ejemplo, ¿no? Dentro de estudios coloco a, no sé, a mi mejor amiga de la universidad. Bien. O dentro del trabajo coloco a un jefe que tuve que me enseñó mucho. Entonces son representantes y los vamos colocando en esta línea, una línea que podría ser como una línea de vida. Después, el cliente se coloca frente a ellos, frente a cada representante y después los clientes, o bueno, perdón, los elementos tal vez no podrían ser suficientes para la información. Por ello es que el cliente puede dar información adicional a la constelación o incluso intentar interactuar en ese momento con esos representantes. Bien, justamente ese es el siguiente paso. El interactuar no es una interacción pasada, sino es una interacción que se da en ese momento. Y bueno, no son particular, o sea, las interacciones entre estos elementos, a no ser que no sean muy significativas, pueden quedar al margen, ¿no? Puede que no importen tanto, no sean tan trascendentes. Después de ello, también el foco que vendría a ser el cliente, va pasando por cada uno de los representantes y estableciendo una interacción con ellos, justamente lo que estábamos comentando. Y se puede ver dos opciones, ¿no? Que el recurso que este elemento incluía y del que ahora el foco puede tomar. Bien. O sea, había un recurso en este elemento, por ejemplo, en el elemento de estudios, y ese recurso el cliente lo puede hacer propio ahora. Y la segunda es que lo que escondía detrás de este elemento, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante en tu vida, no sé, las experiencias laborales? ¿Qué trascendencia ha tenido en tu vida? Entonces, una vez liberado, va a permitir que el cliente, obviamente, pueda tomar aquel recurso, no pueda tomar aquella virtualidad que ha podido distinguir en estos elementos. Y finalmente, bueno, la constelación termina cuando ya el cliente, el trabajador ha pasado por toda la línea, por todos sus representantes y ha completado todo el recorrido. Bien, muchas veces a partir del plan de carrera se entienden recién ahí las interrelaciones que hay entre el cliente y las diferentes experiencias o los conceptos que tenemos de nuestra vida profesional. Y es sanador esta práctica, porque muchas veces no entendemos por qué algo es tan importante en nuestra vida profesional hasta que podemos, no sé, reflexionar o tomar en cuenta todo lo que podemos ir conversando en esta constelación del plan de carrera.
Bien, vamos a hablar del capítulo número 12. Vamos a iniciar con esta pequeña frase. Las constelaciones organizacionales tienen que aprender a adaptar el lenguaje y el método al mundo de la empresa. En el libro nos comenta algunos retos los cuales están enfrentando las constelaciones organizacionales. Uno de ellos es que han nacido como un espejo de las familias, es decir, su rama, su origen está en contextos de familia, en contextos familiares. Bien, por lo cual es normal que hayan importado su terminología y conceptos de esta. Nos comenta además que las constelaciones familiares están cargadas del lenguaje de Hellinger. Hellinger es el autor, la persona que creó estas constelaciones familiares y que postula que los miembros de la familia se influyen recíprocamente en su salud y en su conducta. ¿Ok? En todo caso, si bien es cierto, este lenguaje va a ser bien recibido, vamos a decirlo así, en contextos terapéuticos, van a tener sentido. Sin embargo, si los trasladamos a contextos organizacionales o empresariales, van a desconcertar a sus colaboradores y también nos comenta el libro que puede llegar a producir rechazo. Por ejemplo, hablar de identificaciones, lealtades o respeto a alguien puede resultar útil en la vida personal, pero ya en un contexto de empresarial, organizacional, puede resultar como algo extraño dentro de ese mundo. Con respecto al segundo reto, bien, muchos de los facilitadores de las constelaciones organizacionales tienen una formación previa en constelaciones familiares. De ahí su tendencia a traducir estas dinámicas que ven en las organizaciones en dinámicas observadas en el ámbito personal. Entonces, el segundo reto nos indica que en las constelaciones familiares tienden a hablar de asuntos sistémicos, pero con ello generalmente aluden a asuntos transgeneracionales. Es decir, lo sistémico es otra cosa. En lo sistémico estamos pensando de contextos, en procesos que se influyen recíprocamente, en reconstruir socialmente la realidad. Bien, convendría pues orientarnos menos en todo caso en estos esquemas familiares y más en términos de estructura y funciones. Hay que resistir la tendencia a ver que las cuestiones, perdón, hay que resistir a ver en este caso desde una perspectiva psicodinámica y hay que empezar a ver de modo más estructural y organizacional. Ahora, el tercer reto nos comenta que derivan de las constelaciones organizacionales, ya que parece que viven de ese amor de juventud. Y aquí, con respecto a este punto, nos comentaba de que las constelaciones organizacionales se tiende a la especialización. Es decir, aquí uno se vuelve constelador y nada más que eso, como si en el mundo de las herramientas del management no existiera otra cosa. Entonces, acá un autor nos señala que es importante salir de esa falsa pretensión e comenzar a integrar las constelaciones dentro de un trabajo más amplio en la consultoría. Y finalmente, el cuarto reto nos habla de las constelaciones. La constelación, sin embargo, es una intervención corta, no tiene por qué adaptarse a otras formas de hacer en el mundo de las organizaciones. Ok, para continuar con el punto número 4, el último reto que estábamos comentando, es importante agregar que las constelaciones tienen que integrarse a otras herramientas de consultoría, pero a la vez estas tienen que tener su propio espacio. Aquí hemos hablado de algunos de los retos, sin embargo, en las constelaciones organizacionales tienen apenas 12 años de vida, por ello es que los retos que tienen son estos que hemos presentado, pero a la vez muchos más, ¿no? Ahora vamos a hablar de las líneas abiertas en el horizonte. En este punto voy a conversar acerca del primer enunciado que nos comentan las constelaciones sistémicas estructurales. Acá nos mencionan que una de las ventajas del modo de proceder estructural de Sperr y Varga es que consiguen hacer las transiciones al lenguaje y a métodos organizacionales más flexibles. Entonces, las constelaciones organizacionales han estado demasiado sometidas al modo de proceder y protocolo de talleres de constelaciones familiares. Como ya hemos estado conversando, sus inicios fueron dentro de contextos familiares. Entonces, su terminología y sus conceptos están muy influenciados desde este origen. Entonces,
Es importante adaptarse al contexto organizacional, lo cual implica encontrar transiciones más suaves. Y el libro nos comenta acerca de un ejemplo, ¿no? Este ejemplo, un interesante ejemplo de ello lo encontramos en algunas modalidades de las constelaciones estructurales de equipos. Por ejemplo, en ellas se puede partir de manera habitual de sentarse en una sala y animar a los miembros del equipo a que coloquen las sillas como representantes. Después, poco a poco se invita a que distintos miembros del equipo ocupen distintas posiciones y perciban desde ahí la constelación, utilizando la conocida técnica de Gestalt, de la silla vacía, y aplicando el contexto de la constelación. Se puede hacer una transición suave desde una situación normal de reunión hasta la constelación. Ahora va a pasar mi compañera. Ahora vamos a hablar sobre los precursores e influencias en las constelaciones sistémicas. Frente a la falta de claridad de quienes trabajaban con constelaciones, la pareja de Sparrer y Varga von Kievet mencionan que el trabajo con constelaciones cuentan con al menos 4 focos de influencia. En primer lugar, tenemos lo que es el enfoque centrado en soluciones de la escuela de Milwaukee. De esta escuela, ellos toman lo que es el modo de aplicar la entrevista como marco para la constelación y que la sitúa inmediatamente en una perspectiva de solución y no de problematización. También mencionan la pregunta de milagro. La toman como una estructura básica de trabajo que se puede aplicar a distintos contextos, no específicamente los terapéuticos. También está el trabajo basado en diferencias, que luego Varga von Kievet desarrollará con más profundidad en su enfoque que, es llamado diferenciación de reacción semántica, el cual este enfoque se centra en que los clientes de una constelación son seres de recursos y potencialidades, y que en muchos casos estos recursos no son bien usados dentro de una empresa. Del planteamiento sistémico representado por estas escuelas donde Sparrer y Varga von Kievet toman el criterio cibernético, ellos tratan de aumentar e incrementar las opciones del cliente con el uso de paradojas, el trabajo con tareas y experimentos. También utilizan lo que es la construcción de hipótesis. Ahora vamos a hablar sobre la investigación en constelaciones. El intento más notable de sacar las constelaciones de la especulación sobre su seriedad científica es el desarrollado por Schroeder en el 2005, en su tesis de doctorado dirigida por Fritz Simon, donde lleva a cabo 3.900 ensayos con 250 personas distintas a quienes se le colocan en la interacción propia de la constelación. Ahí él comprobó la manera repetitiva de los ensayos y demostró que las reacciones que sienten los representantes de una constelación son repetibles y que no solamente es fruto de una casualidad. También se observa que las constelaciones organizacionales han sido investigadas en relación a su capacidad como estrategias eficaces de transformación. En esta misma línea se sitúa la investigación de Gunn en el 2007. Él trata sobre las constelaciones de marcas, en el que se estudia cómo las constelaciones permiten el acceso al conocimiento inconsciente que utilizan los directivos de marcas para procesar la información. También habría que añadir otro proyecto en el que trabaja Varga von Kievet, que a partir de 1000 constelaciones, él quiere analizar desde las constelaciones cómo se manejan los temas como la cohesión en equipo, el moving, o llamado también popularmente como acoso laboral. Ahora a continuación, mi siguiente compañero. Ahora vamos a hablar sobre las constelaciones en la educación. Las constelaciones tienen la plasticidad suficiente para poderse adaptar a distintas áreas. En este sentido, se ha empezado a aplicar en ámbitos diversos, como la mediación, el trabajo social, en jueces, entre otros. El sistema educativo tiene además la peculiaridad de vivir a la vez las influencias del sistema familiar.
y el sistema propiamente organizacional del colegio o de la escuela. Todo esto ha llevado al desarrollo de una rama de las constelaciones conocidas como pedagogía sistémica, siendo una estrategia innovadora que ayuda al individuo a solucionar problemas en cualquier ámbito, en especial en el terreno educativo y en la orientación en la conducta. El libro nos habla sobre la pionera de este trabajo, quien fue Marianne Frank. Ella nos habla de su experiencia de trabajar sistémicamente en la escuela. Está publicada en su libro Eres uno de nosotros, la cual este libro muestra cómo integrar la visión sistémica de la terapia familiar a la actividad docente en la escuela, siendo una integración de los sistemas escolares y familiares, en donde las personas, tanto padres, alumnos, docentes, directivos, no son percibidas como individuos aislados, sino como parte de una estructura interrelacionada. El proyecto empezó formando en el mundo de las constelaciones a un grupo de profesores de primaria de un condado de Inglaterra, muy conflictivo en la educación. A partir de ahí, y siendo supervisados por un equipo de consteladores, los profesores empezaron a desarrollar una serie de iniciativas basadas en principios sistémicos aplicados a la escuela. Los resultados se fueron observados en motivación y se observó menor número de conductas agresivas y de inclusión social en los alumnos, y entre otros problemas. Ahora vamos a hablar sobre el coaching sistémico. El coaching sistémico o el coach conecta con todo el sistema y trata de lograr el bienestar de todo el sistema y no únicamente en el cliente. Atiende a las dinámicas y se ocupa de separar y conectar. Es decir, la mirada sistémica no se dedica a trabajar como el coaching tradicional. De alguna manera, mirando exclusivamente relaciones que producen en las organizaciones o equipos. El verdadero trabajo sobre todos los aspectos que tienen que ver con las dinámicas ocultas que están en las organizaciones, personas y equipos, es decir, cuando vamos a ver una empresa o a un empresario o a un directivo, nos da una información como consultores y como coaching, y esa información es normalmente la información que el cliente tiene sobre aquella situación. En esa información es consciente, te explica qué es lo que pasa, qué es lo que tiene, lo que sucede, cuál es el problema o el conflicto que tiene. En cambio, en consultoría tradicional, esto lo escuchamos y recogemos toda esta información y luego elaboramos una estrategia de trabajo con todo esto. Pero en el trabajo sistémico, esta información solo es una parte y es la menos importante para nosotros. Es decir, lo oímos, pero no lo escuchamos profundamente. Entonces, el trabajo consiste precisamente en no ir a buscar la información consciente solamente, sino que es ir a ver qué es lo que pasa con la congruencia entre la información consciente y la información que a través de las herramientas no tanto verbales, sino con la configuración, con lo que hace el cuerpo y no se dice. Y con esto empezaremos a tener esa información inconsciente. Entonces, las herramientas de un coaching sistémico y las constelaciones organizacionales empieza a ver cosas no solo de alguna posición, sino en distintas posiciones que no son las suyas. Entonces, el trabajo de las constelaciones organizacionales y del coaching sistémico es muy clave, ya que el coaching sistémico es la aplicación individualizada en pequeños grupos o equipos, en un formato más íntimo, que nos permite ir trabajando de forma más consolidada y profunda. Y esto hará que el cliente vaya tomando confianza. Y cuando esto sucede, podemos utilizar las herramientas de las constelaciones organizacionales, permitiéndonos llegar a un todo. Y esto no tiene límite, pudiendo trabajar con temas de selección, estudios de mercado, toma de decisiones, entre otros, siendo abordable. Y eso es todo. Muchas gracias.